Contraataque, toda la actualidad del fútbol de Colombia y el mundo al estilo Fútbol Red. Hola amigas, amigos, aquí estamos nuevamente en nuestro espacio en Contraataque. Es nuestra primera cita de este año. No es porque no hayamos querido encontrarnos con ustedes, es porque estábamos esperando un noticionón como este que hemos tenido en las últimas horas. Nos encontramos con ustedes porque en este momento vamos a abordar el tema del momento, que es la crisis en Millonarios. Un caos total que se ha desatado, por supuesto, como ustedes ya conocerán, después de la derrota 2-1 contra Deportivo Pasto. Esto hizo que Millonarios terminara entonces en esta tercera jornada de la Liga Betplay 1 2026 con 3 encuentros, 0 puntos, ninguna buena sensación daba el equipo de Hernán Torres y por eso allí mismo en Pasto le dijeron que no seguía más como entrenador del equipo, una destitución inmediata, producto de 6 meses en los que en realidad no llegó a dar muy buenas sensaciones. Vamos entonces a hablar de eso, de un balance general del rendimiento del técnico Torres en el azul y por supuesto de lo que a ustedes, los hinchas, seguramente les está preocupando ahora, quién se va a sentar en el banquillo, quién va a reemplazar a un técnico que en realidad pues deja poco para rescatar, pero pues que sí dispone de una nómina que es prometedora, que tiene muy buenas posibilidades y que seguramente pues va a sacar la cara en este momento de complicaciones. Voy a saludar entonces a mi compañero Andrés Rocha porque voy a hablar con él precisamente de si este era el mejor momento para prescindir del técnico de Millonarios. ¿Cómo le parece esta decisión fulminante sin dar más largas a esta situación de Torres en el azul, don Andrés? Hola Jenny, todos los que nos ven, escuchan en estos momentos. Yo creo que es el momento indicado para que Millonarios tomara acciones, porque ya pues Hernán Torres tuvo 6 meses de trabajo, donde no se le vio mucho avance, pues obviamente no era la nómina que él había confeccionado, entonces pues tuvo que trabajar bastante y en este 2026 era el reto de que él con sus propias herramientas, con sus propios jugadores que él mandó a traer, pues consolidara un equipo y tuvo bastante tiempo para trabajarlo, pero pues en estas primeras fechas desafortunadamente no se le dieron los resultados. Millonarios siguió jugando pues a nada, muy confuso. Entonces las directivas creo que acertaron en estos momentos que está iniciando la liga en dar un timonazo así fuerte, porque ya era insostenible pues el proceso, por más cariño que se le tenga a Hernán Torres desde la hinchada de Millonarios porque lo sacó campeones, pero pues ya digamos en la actualidad ya Hernán Torres no le está dando ya como para ser el técnico de Millonarios de un equipo grande que tiene hoy en día una exigencia súper alta, que es ganar títulos sí o sí, sabiendo que recientemente Nacional, Santa Fe se han quedado con los títulos de la Liga y de la Copa y todo eso. Entonces ellos se están quedando sin nada, apenas compitiendo y pasando osos más que compitiendo. Entonces ya es momento de un aire. Entonces pues ahorita buscar opciones, que parece como encaminado a que ya los técnicos colombianos terminan su ciclo en Millonarios, o al menos eso es como la idea inicial que tienen los directivos de Millonarios, pero pues el momento ideal es ahora y de tomar decisiones, porque pues la temporada va a mil por, sí, por el calendario tan apretado y los resultados tienen que ser más certeros. Entonces yo creo que sí es acertado lo de Millonarios, las directivas de dar un oxígeno ahí en ese cuerpo técnico. Total, esto incluso si me lo preguntan a mí, yo sí creo que esto se demoró más de la cuenta. Yo creo que esto tendría que haber terminado en diciembre del año pasado o en noviembre, incluso cuando se confirma la eliminación de Millonarios de los cuadrangulares. Era un momento para saber que no iba a cambiar el rumbo. Yo, de hecho, si me afanan, yo siento que desde el comienzo no era un entrenador para Millonarios, especialmente por el perfil de técnicos que traía Millonarios, porque si uno lo compara con Alberto Gamero, después con David González, más allá de que fue un periodo muy corto, sí me parece que en todo caso a
a Millonarios se le va la luz tratando de resolver como de emergencia, tratando de salir de afán de esa situación de verse último en el campeonato con David González. Se le termina cruzando esa necesidad de aliviar un poco la inconformidad de los hinchas, de atender el reclamo de las redes sociales, y de esa manera traen a un técnico como Hernán Torres, que en realidad hizo una gran carrera en su mejor momento. Realmente era muy difícil vencer a un equipo de Hernán Torres, pero en los últimos 4 años, tal vez 5, la realidad es que no era un técnico que tuviera un buen presente. No es, yo creo que lo trajeron más por el recuerdo del título que por su propia actualidad. Era un entrenador que no había tenido buenos resultados en el Cali, tampoco le había ido bien en Ecuador, y ahora en Millonarios pues termina con mucha justicia fuera del cargo, y eso me parece que es un poco quemar a un entrenador que venía con una buena imagen, que estaba en el corazón de los hinchas, y estas cosas terminan como dañando ese buen recuerdo que iba a dejar este entrenador, que recuerden ustedes se está yendo en este momento después de dirigir 19 partidos en los que solamente ganó 6, empató 5 y sufrió 8 derrotas. La realidad es que no había manera de defender este proceso de Hernán Torres. Era una situación que se alargó, insisto, más de la cuenta, y es un poco cambiar, Andrés, lo que está haciendo ahora la realidad de los clubes de fútbol, porque decía usted ahora, no, es que no era el equipo que él había armado, pero la realidad de los clubes es que ya no hay un entrenador que arma los equipos, ¿no? Ya ahora es un director deportivo, y el que se hace cargo 100% es la institución, no es el entrenador de turno. Y eso me parece que es la razón de traer a Ariel Michalotsus, que es el que al final pues va a terminar armando el equipo. Yo armo la nómina, y yo creo que armó una nómina bastante seria, pero le faltaba al entrenador. Es que si esto no tiene una coherencia, si tú eres el director deportivo, si yo te nombro a ti director deportivo del Fútbol Red Team, no te voy a decir, tú puedes decidir estas 3 cosas, pero estas otras 3 las dirijo yo. Claramente no. Si no te doy esa posibilidad de tomar las decisiones, entonces ¿para qué te estoy trayendo, no? Mira, Jenny, que de lo que dices, para complementar, los técnicos que, digamos, por un ejemplo en Nacional, se adaptaron al esquema que traía Nacional y salieron campeones. Entonces, total, es como lo que hoy está exigiendo el fútbol colombiano, que si usted llega como director técnico, acóplese a lo que tiene y a lo que pueda mejorar si sigue en la siguiente temporada, para sacar lo más pronto campeón a un equipo, porque en una liga como esta, donde son 20, 19 fechas más un mata-mata o 6 fechas más, entonces obviamente la presión siempre está. Uh-huh. Y esto es lo que han hecho los técnicos que han pasado, pongo ejemplo a Nacional, porque es uno de los que ha traído esos procesos cambiantes, pero les ha dado resultados en corto tiempo. Entonces pasó con Bava también en Santa Fe, que en 6 meses también logró salir campeón. Uh-huh. y Millonarios, pues apostándole siempre a procesos. Duró un proceso con Gamero de 5 años, y pues al menos un título, dos por mucho estuvo peleando. Entonces y entonces como que han apostado mucho al proceso, y ya como que se están dando cuenta que esto es más de resultados inmediatos, más de que jugar bonito, competir, de estar como ahí peleando, siempre estamos ahí cerquita, pero al final no pasa nada. Uh-huh. Entonces creo que ese es el mensaje que se está apuntando hoy en el fútbol colombiano, es como lo que está trascendiendo, que el técnico que llegue se tiene que acoplar lo más rápido posible y dar resultados inmediatos. O sea, por ahí será máximo un mes de conocimiento del equipo, de impregnar una idea, y empiece a jugar como sea y a ganar como sea, para que los resultados se den y puedan pelear títulos. Entonces, es como el paso que está dando Millonarios con lo de Hernán Torres, que ya, bueno, lo que decía ahorita, pagaron ya, yo creo que el ciclo con colombianos, y quieren apostarle a algo nuevo. Total, yo creo que es el título de esa película que nos está contando don Andrés Rocha. Entonces es Millonarios entierra el proceso, ¿no? Se acabó esta historia, ya no vamos más con ese momento feliz, ese espejo feliz en el que tantos
equipos querían mirarse cuando estaba Alberto Gamero, que todos decían, mire, 5 años de trabajo termina dando esto. Para algunos, 5 años de trabajo con solamente 3 títulos, pues es poco, pero de todas maneras intentó Millonarios hasta el final quedarse con Gamero. Gamero ya llegó a un punto de desgaste normal, después de 5 años pasaban estas cosas, y apuesta Millonarios por David González, al que solamente es capaz de sostener 6 meses. Por eso digo que entierra Millonarios la idea del proceso, porque evidentemente no aguantó a un técnico como David, que muy en contraste con Hernán Torres, sí terminó dando un par de soluciones, sí terminó potenciando a algunos jugadores, sí terminó dándonos sensaciones de que podía pasar algo con ese gran recuerdo, otro gran recuerdo que daba Millonarios, que era el manejo de su cantera. Salieron opciones, salieron soluciones de la mano de González, pero no salieron los resultados, y por eso en solamente 6 meses se fue. Es más o menos el mismo rumbo que está tomando ahora Hernán Torres. Llegó en agosto, 6 meses después se está yendo, y curiosamente el destino juguetón hace que deje al equipo, a Millonarios, exactamente en el lugar en el que lo encontró, en el último puesto de la tabla de posiciones. Después de este gris panorama que les hemos contado y de mostrarles también las cifras de rendimiento de don Hernán Torres, que ya no es más, ya es pasado a partir de este instante en Millonarios, pues vamos a lo que le importa a la gente, a lo que le preocupa más que todo a la gente, Andrés, que es quién va a reemplazar a Hernán Torres. Estamos todos claros en que ya tendría que haberse ido, y fue una buena noticia al final esa derrota contra Pasto, porque provoca esta, que era una decisión muy necesaria. Ahora, nos vamos a ir al capítulo del reemplazo. Le preguntaban a Michalotsus en su llegada a Bogotá, en el aeropuerto, cuáles eran las posibilidades, con quiénes habían hablado, que no dijo absolutamente nada. A todo el mundo le dijo, no te puedo dar nombres, no tengo que decirte, vamos a trabajar en eso. Bueno, digamos que estuvo muy político en sus respuestas, pero sí hay unos nombres de los que se está hablando hace tiempo, no solamente ahora por este mal arranque de Millonarios. Hace rato se está hablando de algunos nombres que queremos aquí mencionar para ustedes. El primero que suena casi siempre cuando hay problemas de resultados en Millonarios es Rafael Dudamel, ¿no? Un entrenador que tiene una propuesta muy defensiva. Yo creo que sería un error igual que haber traído a Hernán Torres, precisamente por las condiciones de esta nómina, porque esta nómina tiene muy buenas alternativas para hacer un equipo con más propuesta y traer un técnico como Dudamel, que es un hombre reconocido por su seguridad defensiva, por apostarle siempre al cero en su propia puerta, que tiene unos esquemas que no son tan flexibles a la hora de permitir la salida de los jugadores talentosos. Pues sería un gran error. Pero Dudamel, que es técnico venezolano, hay que decirlo, digo la nacionalidad porque todas las alternativas son extranjeras, como bien decía antes Andrés. Pero digo que Dudamel entonces tiene ese pequeño asterisco ahí al ladito, pero al mismo tiempo es un entrenador ganador, que es lo que está buscando en este momento en Millonarios. Es un técnico que supo ser campeón con una base de jugadores jóvenes en el Deportivo Cali, que después supo ser campeón con una nómina muy modesta en Atlético Bucaramanga, le dio el primer título de su historia al Bucaramanga. Y eso no es un mérito pequeño, eso habla muy bien del trabajo del técnico, pero insisto, sería un poco repetir la misma desesperación que trajo a Torres al banquillo de Millonarios, en mi opinión, pero insisto, este señor tiene muy buenos argumentos. Ahora, el segundo nombre, que es el que más suena, es don Andrés Rocha, un entrenador que parece que es muy del afecto, muy cercano al director deportivo, ¿no? El señor Gustavo Álvarez. Sí, Jenny, pues es que en la mesa hay varios nombres y la mayoría son extranjeros. De hecho, todos son extranjeros, todos están libres. Y este es uno de los que más ha sonado, que es Gustavo Álvarez, argentino, de 53 años, está libre. Recientemente dirigió a la U de Chile. Digamos, no es un técnico que ha sido campeón, pero la mayoría los hizo allá jugando en Chile. O sea, en Argentina no pudo ganar. Igual es que en Argentina tiene experiencia en Temperley, Aldo Civi, en Patronato. Entonces allá no logró, digamos,
rendir mucho en esos equipos pues que no están peleados, no están acostumbrados a pelear pues títulos, pero pues en Chile sí logró ser campeón allá de Copa, de Liga, entonces trae experiencia internacional fuera de su país y es uno de los que ha sonado por ser argentino, tiene, digamos, licencia pro, entonces es uno de los afines, pero también hay otros candidatos como más difíciles, un poco más difícil aparte de Gustavo Álvarez, que es el de Ariel Holland, que también ha sonado y ha rondado las mesas. Él sí ha tenido bastante experiencia internacional, ya ha sido campeón continental de Suramericana. Entonces, eso es como si yo me compro una Louis Vuitton, o sea, eso es la wish list pasa por Ariel Holland, ¿no? Es un entrenador con mucho prestigio, pero es muy caro, claramente. Pues para las pretensiones y claro que sí, pues si ha sonado James, si tienen a Falcao, pues de pronto puede caber un técnico. Ese es un gran punto. Te alcanza la caja para Falcao y para James, ¿cómo no va a alcanzar para Holland? Claramente. Entonces, si le invierten a dos jugadores que pues de presente no están muy bien, pues ¿por qué no contratar a un técnico de gran recorrido y por lo menos campeón continental, que es como el sello que ha tenido Holland en su carrera? Y pues que ha dirigido equipos importantes como Independiente, Santos, León, Universidad Católica, Barcelona, recientemente Rosario Central. Entonces pues es un técnico de bastante experiencia, pero es obviamente muy difícil para la caja que tiene Millonarios, pues por si... Venga, ¿y por qué está disponible un entrenador de esos? Pues mira, Jenny, pues la última experiencia, pues no sé si de pronto la edad tiene 65 años, pero la última experiencia fue en Rosario Central y fue acabo de dimitir prácticamente, estuvo hasta el 31 de diciembre del 2025, jugó 42 partidos, entonces pues está disponible, o sea, está recientemente salido de Rosario Central, entonces pues... Yo le digo que se han escuchado algunas versiones sobre el tema de Holland, y es que al parecer hay un asunto de empresarios en el intermedio que Millonarios no quisiera abordar, digamos, no quisiera entrar en esa dificultad, y por eso, digamos, estaría un poco más lejos la posibilidad de Holland, que insisto, esa es a la hora del wish list, ese es el número uno. Ojalá uno pudiera tener un entrenador de esas características en un equipo colombiano. Y yo creo que esta es una nómina de esas que se puede permitir un entrenador así, ¿no? Un técnico que ya sepa cómo ganar un título continental, que imprima otra clase de ambición, otra clase de actitud, incluso en el equipo azul, que con mucho proceso y mucho cariño que se le tiene a Alberto Gamero, pues en el escenario internacional esa fue la gran deuda de Gamero, nunca llegó a tener un equipo realmente competitivo por fuera. Entonces, si pudiéramos tener una realidad de esas, pues eso sería fenomenal. Pero aterrizando un poco... Es un hombre muy lejano, o sea, está sobre la mesa, pero realmente es muy difícil que llegue. Ojalá, yo creo que se han conversado, se han hablado entre ellos, pero como decir que es una posibilidad concreta, pues pudiéramos estar lejos. De donde sí podemos estar más cerca, que esto es información de los colegas de Win Sports, es de este entrenador que también es argentino y que pudiera tener una posibilidad. Dicen que ya hablaron con él, dicen que ya hubo una propuesta, una oferta sobre la mesa, y que ya están a mínimos detalles de la posibilidad de que llegue. Vamos a ver si eso es una realidad, pero estamos hablando del señor Fabián Bustos, como les decimos, argentino, 56 años, que ha sido campeón en Perú y ha sido campeón en Ecuador. Importante decir que en Universitario de Deportes fue campeón en Perú, que es un equipo que no es Alianza, no es el más fuerte, y eso tiene un mérito importante. Lo mismo que pasó en Ecuador, también tuvo la posibilidad de destacarse, pero aquí ya con el Barcelona, que es un equipo más fuerte en Ecuador. Llegó a ser semifinalista de Copa Libertadores con el Barcelona, hay que decir, y también tuvo una muy destacada participación semifinal también en la Copa Sudamericana.
Así que también tiene un recorrido importante. Ha estado en equipos, entre otros, como Manta, Universitario, decíamos, Macará, Delfín, Santos de Brasil, también tuvo un paso por allí, por Atlético Mineiro y por Universitario de Deportes, el equipo del Perú, donde estuvo en el 2024. Ahí hay otra pregunta: ¿y por qué tanto tiempo este entrenador sin una posibilidad? ¿Por qué lo tenemos como tan disponible, no? De todo eso hay que dudar, esa es la realidad, hay que preguntarse, porque solamente el hecho de que sea un técnico extranjero no le da el aval suficiente para que venga y se siente en un banquillo como el de Millonarios, que es uno de los equipos más ganadores del país, ¿no? Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta. Ahora, tiene que ser un entrenador que le hable a la cara a un tipo como Falcao. Tiene que ser un técnico con recorrido, pero con Falcao autoridad. se deja hablar. Falcao se deja hablar. Sí, no, Pero digo yo, lo difícil es traer un técnico que solo porque sea extranjero, pero que no haya ganado nada. Por ejemplo, me extraña que no hayan mencionado a Juan Cruz Real, que siempre sale, siempre aparece en una carpeta. Siempre aparece, sí. Pero Sí, pues me parece raro que no son esté. de estos técnicos que pues, siempre están disponibles, pero es raro que casi nadie, no tienen mercado, o sea, es muy raro eso, como el caso de Juan Cruz Real, que siempre suena, pero en este caso pues no ha sonado y es Sí. extranjero. Pues, Ese no está, ¿no? No lo van a poner en la lista porque no, por digo, ahí es que se me ocurrió. Digo que se Sino me ocurrió, que pero no es que sea candidato. Pero estos son los que menciona pero pasa Andrés. algo similar, digamos, que de pronto pasa algo como lo de Juan Cruz Real, digamos, que pronto con los técnicos que acabamos de mencionar. Tal vez en sus países o en esas ligas donde ya han estado, ya no tienen mercado. Entonces, de pronto para el fútbol colombiano, pues puede servir. Y entonces lo mismo pasa con Juan Cruz Real, pues tanto que ha dirigido en el fútbol colombiano, pues acá que ya no interesa. Entonces, de pronto le puede interesar allá por allá una liga peruana, no sé, ecuatoriana. Entonces pasa yo creo que lo mismo con esos técnicos que ya no tienen mercado en esas ligas y pues siempre que están disponibles, pues para el fútbol colombiano, porque de pronto ya no les llena mucho las expectativas en esas ligas donde han estado, y además pues el recorrido que tiene Fabián Bustos, que ha sido en Brasil, en Ecuador, en Perú. Entonces ya como que en esas ligas yo creo que tuvo sus etapas y Sí. ya yo creo que es mejor, es más viable que tengan una posibilidad en el fútbol colombiano. Y pues si Millonarios quiere, pues que lo contrate, pero pues es de resultados. Lo bueno de este técnico de Fabián Bustos, que ha dirigido equipos grandes en esos países. Entonces eso como que es la hoja de vida, el respaldo que le puede dar a Millonarios, decir, ya, yo ya dirigí a estos equipos, pues que en uno salió campeón y en otro sí, pero pues por lo menos logró competir en competencias internacionales, estuvo llevándolos en esos procesos, llevándolos en las partes altas de las tablas de sus ligas. Entonces, pues de perfil me parece como el más idóneo por la experiencia que tienen equipos grandes. Sí. Yo creo que eso es lo que le está apuntando Millonarios, a que tenga un buen recorrido internacional, que tenga buena experiencia en equipos grandes, porque a veces pues son técnicos de extranjeros, pero la experiencia no es en equipos grandes, sino en equipos de mediana tabla, pequeños. Entonces eso al final pues llegan a uno grande, dan el salto y no terminan rindiendo igual. Entonces ahí es donde otro fracaso. Entonces me parece bien que Millonarios esté analizando ese tipo de técnicos que tengan al menos experiencia. Listo, no tiene muchos títulos Fabián Bustos, pero tiene experiencia en equipos grandes, importantes en varios países, ligas competitivas. Entonces, pues, por ese lado, tal vez por eso es que está picando en punta Fabián Bustos. Sí, esa es una posibilidad. Digamos también que hasta que se desliza este nombre de Bustos, pues el que parecía el más cercano era Álvarez, el técnico del que ya nos habló Andrés, que tuvo una situación rara, ¿no? Porque se fue de la U de Chile, aparentemente porque le habían ofrecido la selección de Perú. Y llegó a Perú y resulta que ya la oferta ya no estaba en firme. Entonces, como que de un momento a otro se quedó sin nada. Lo que quiere decir es que él viene con más actualidad que los demás. Entonces, creo que ahí también se pudiera ganar un poco más. En la carpeta pues caben muchos nombres más. Aquí tenemos a Walter Riboneto también, por ejemplo, a Julio Bacari, otros técnicos argentinos que estarían en el radar. Lo que sabemos es que
para esta nueva dirección deportiva, pues evidentemente hace falta un timonazo hacia otro estilo distinto, hacia técnicos de afuera que traigan otras ideas, que de pronto no vengan como tan contaminados, digamos, no es la palabra, pero es un poco como tan comprometidos, con tanto vínculo con gente del fútbol colombiano, sino que vengan más libres, con mente más abierta, para tratar de sacarle el máximo a esta nómina, que insistimos, es una nómina muy respetable. Son 8 jugadores realmente los que llegaron, los refuerzos, son 8 jugadores en posiciones que eran muy necesarias, y creo que esto tiene que andar sí o sí, porque la inversión es importante, no hay que reiterar en eso, pues traer a Falcao no es barato para nadie, pero además esto también es una apuesta que ya tiene Millonarios, ¿no? Que ya necesita levantar cabeza, porque no puede seguir equivocándose reiteradamente. Ya lo hizo cuando estuvo el Gato Pérez como director deportivo, que fue un fracaso total en elecciones y sobre todo en perfiles de los jugadores. Así que ya está como cumplida la cuota de paciencia de una hinchada, que yo creo que es, Andrés, lo más rescatable que puede tener Millonarios, ¿no? Entonces no ha pasado nada, están en crisis, están en caos y vendieron 28.000 abonos. Siguen llenando, o sea, realmente de las más fieles, pues, pase lo que pase, así sea para ir a echarles un madrazo, siempre están ahí 30.000. Sí. Impresionante. Eso es lo bueno de destacar. La envidia del Junior. De todos los equipos, yo creo que entre Nacional y Millonarios son los que más se pelean eso de que siempre están acompañando, pero más, yo creo que un poquito más Millonarios, porque siempre están ahí, pese a que todos estos años les ha ido muy mal, o sea, fracaso en fracaso, sin títulos y viendo a los otros campeones, o sea, es algo a admirar del hincha de Millonarios. Pero el hincha de Millonarios tiene por eso ese derecho a exigir, pues, mejores cosas, no solamente contentarse con, uy, tenemos a Falcao, Carlos Darwin, uy, suena hasta James, pero pues de resultados que, y ahí en esta nómina, digamos, sí es competitiva la de Millonarios, pero llena de mucha experiencia, digamos, eso puede ayudar un poco, pero también hay que también que este nuevo técnico sepa oxigenar también, o combinar esa experiencia, que es mucha la que tiene Millonarios. De hecho, Millonarios es uno de los planteles más, digamos, viejitos, o que tiene más jugadores más veteranos, digamos. Veteranos. Sí, no digamos la edad, porque nos metemos en un terreno complicado. Entonces, eso es lo que tiene que manejar mucho este técnico, saber combinar, o sea, porque estos jugadores de experiencia sirven, pero es que ya cuando se le mete mucha experiencia en todo lado, o sea, empiezan a flaquear porque no van a rendir igual 90 minutos. Entonces yo creo que este nuevo técnico tiene que saber es combinar lo que tiene jóvenes con lo que esos experimentados que le pueden aportar muchísimo, que ya han sido campeones y, mejor dicho, muchos resultados a nivel individual. Entonces yo creo que este técnico, el técnico que llegue a Millonarios debe trabajar muy bien eso, saber combinar puesto por puesto y saber qué jugador le puede rendir un poco más aquí, un poco más allá, en qué momento lo puedo sacar, para que pues tenga un equilibrio y pueda el equipo potenciarse, porque también pues eso fue una de las críticas, por ejemplo, a Hernán Torres, que los cambios se demoraban porque no sabía qué tenía en el banco, o qué, o sea, esa no constante, confiaba. por eso, o sea, listo, pongo a los fijos, pongo a Carlos Darwin, pongo a los que traje, a los refuerzos, pero al final las soluciones no sabía qué hacer. Entonces, sí, exacto. Y el mismo, tal vez era un poco la presión, la confusión, el estrés de ver que no se le daba nada por mucho que intentaba, pero él mismo terminaba desarmando las cosas que medianamente le salían bien. Fíjese lo que pasó en ese último partido contra Pasto, que lo único medianamente bueno que estaba pasando es que el doble 9 tenía una buena sensación, daba una buena sensación. Yo no vi que se estorbaran Leo Castro y Contreras, ¿no? Sí, no los vi que se chocaran, no los vi que se quitaran espacio. Dije, bueno, esto me parece que es una descanso, primer tiempo, no, ya no sale Leo Castro, pero amigo, eso era lo único bueno que estaba pasando. Es que lo que pasa es que teniendo, lo bueno de Millonarios es que tiene Leo Castro, y Leo Castro no es un 9 que se queda allá, es un 9 que se deja mover. Entonces, eso, cuando hizo dupla con Falcao, los dos rindieron. Cuando estuvieron hace 6 meses jugando, cuando los pusieron los dos, rendían, pues, entonces nunca se estorban tampoco. Entonces yo creo que es saber cómo también ubicarlos, y la fortuna de Millonarios es que con Leo Castro se puede mover un poco más ese frente de ataque.
Pues yo creo que por eso digo que el nuevo técnico tiene que saber manejar muy bien esas fichas y en qué momento ponerlas, en qué momento cambiarlas, para que pues no se repita lo mismo y termine en una confusión de cosas también hasta para los jugadores, porque no saben al final, bueno, salgo y qué nos aportamos después. Total, ahora, muy importante también, Andrés, decir que el técnico que venga necesita trabajar con la cantera, que fue la base, digamos, la fuente de las soluciones para Alberto Gamero siempre que le fue fue... a Millonarios bien. O sea, exactamente, el equipo sub-20. De allá, bueno, pues, siempre encontró soluciones. Sí, después fueron al exterior y bueno. Desafortunadamente no duraron ni un año, pero pues sí, de algo sirvieron en 6 meses. Pero mire, siempre hubo posibilidades. Emerson Rivaldo fue siempre una solución que estuvo ahí, nadie lo miraba, pasaban los técnicos por Millonarios y nadie miraba a esos que estaban ahí en el equipo sub-20. Beckham David, por ejemplo, es una solución que salió de la cantera. Oscar Cortés también es otra solución que encontró allá en la casa, en la propia Casa Azul la encontró en Millonarios. ¿Qué vamos a decir de Andrés Gómez, que tal vez es el que mejor resultado ha dado después de salir de Millonarios, que es un jugador además de radar de Selección Colombia, y esto es hecho en casa, así que si tienen una posibilidad de echar mano de esos talentos, pues hombre, lo más importante y lo que creo que es clave y pudo ser de lo poco que intentó hacer bien David González en su muy corto paso por Millonarios fue justamente eso, encontrar talentos y encontrar alternativas dentro de la cantera, porque ocurre que es que ahí es donde está el capital del equipo. Sí, ocurre que es que la plata está ahí y esto termina siendo un negocio. Entonces, no se puede solamente tener un equipo lleno de figuras en todas las posiciones, incluso extranjeros, que ahora como tenemos 4, entonces pues mucha gente quiere jugar con esas fichas en distintas posiciones y resulta que hay que tratar o hay que rescatar más bien el talento de una cantera, porque ahí es donde está la posibilidad de futuro de las instituciones. Entonces ya lo hizo Millonarios sabe vender bien una vez encuentra una joya, así que esa también será otra tarea muy importante para quien venga a sentarse en el banquillo azul. Esto lo vamos a estar resolviendo, Andrés, seguramente muy pronto, en el momento en que nos enteremos de esta noticia, pues vamos a estar con ustedes hablando de quién podrá ser o quién será ya formalmente el técnico de Millonarios. Tienen prisa por resolverlo, por ahora va a estar Omar Rodríguez en el partido del domingo contra Independiente Medellín, pero tienen afán de que esto se resuelva rápido y que esto termine en un acuerdo con el entrenador que sea, el que cumpla el perfil, pero que llegue a trabajar cuanto antes, porque no se quiere perder más tiempo. Ya no tiene tampoco Millonarios un margen muy largo. Recuerden que también está la Copa Sudamericana, que debería ser el salvavidas del año. Entonces, ya que eso quedó de lo terrible que fue de lo horrible que fue el 2025, quedó eso. Al que el técnico que viene, ese es el reto mayúsculo. O sea, total, derrotar a Nacional, eliminarlo de esa Copa. Total, ahí está no solamente el futuro económico, sino por supuesto el renacer deportivo de Millonarios. Así que estas son las consideraciones, lo que queríamos hablar con ustedes de que sigue siendo el tema del momento. Un nuevo timonazo, uno de los equipos más importantes del país, en la tercera fecha ya se ha quedado sin entrenador. Vamos a estar entonces muy atentos a las novedades del azul, como estamos atentos de todo el fútbol que ustedes ya saben que se está moviendo por estos días, toda la actualidad en Champions, en Europa League, todas las competencias que tenemos internas. Sigue el fútbol colombiano en canchas horribles, hay que decir, pero sigue el fútbol colombiano adelante. Sí, pese a eso, pues Falcao vino otra vez a jugar en canchas de arenales. Sí, en estos arenales, eso es lo que es la vida, así que es que por eso no hay que escupir para arriba, porque siempre está el peligro de que eso vuelva a caer. Vamos a verlo entonces seguramente a Falcao en otra dimensión diferente. Es un regreso, es una revancha para él, así que ese es otro jugador que hay que saber potenciar y que hay que manejar, y de esa actualidad pues nos vamos a estar ocupando oportunamente. Y para ustedes entonces, para mi querido Andrés, muchísimas gracias por estas consideraciones en este análisis. Para nuestro siempre fiel ingeniero don Carlos Solano, mil gracias por su apoyo, y para ustedes que siempre están con nosotros tan fiel y tan pacientemente, mil gracias por estar ahí. Contraataque, toda la actualidad del fútbol de Colombia y el mundo al estilo Fútbol Red.